y la gente que trabajaba en el Judenrat nos daba determinado lugar donde irnos y dónde ubicarnos. Ya seguramente tenía el cronograma. Nos tocó, normalmente correspondía a 3 metros cuadrados por una persona. ¿Qué estoy diciendo? 3 metros cuadrados. 2 metros cuadrados por una persona. Nos dieron la casa, nos dieron una habitación dentro de una casa que tenía 5 habitaciones y cada una de estas vivía otra familia. Baño común, cocina común. Y nuestra habitación habrá tenido 4 por 3, 15 metros cuadrados, calculo, ¿no? Y en 15 metros cuadrados vivían Éramos 7. 7. Éramos nosotros, vivía con nosotros mi abuelo paterno y mi abuela materna. Bueno, pero lo que yo quiero recalcar con todo esto, ¿no? De que no sufría por esas cosas. O sea, se hacía, dormía, no, bueno, no sé, este es otro tema. Bueno, pero éramos 7, ¿no? Y hemos instalado una cocinita propia dentro de la habitación para poder cocinar solos, porque era imposible cocinar 7 familias allá y no había mucho para cocinar tampoco, ¿no? Y bueno, de noche se tendían los colchones, de día se doblaba, había una mesita y ya está, y como que estaba bien. ¿Y qué actividad desempeñaba la familia durante el día? Te cuento. No, a medida que se iba instalando, ¿no?, el orden, entre comillas, en el gueto, formaron una policía, formaron fábrica para trabajar para los alemanes, instalaron el hospital, instalaron todo lo que necesita, más, entre comillas, 50.000 judíos metidos en un lugar. O sea, toda la población judía de Białystok estaba en este gueto. Claro, nadie podía salir. Alrededor han hecho murallas muy grandes y eran electrificadas. Había 2 puertas de entrada donde siempre estaban vigilados por la SS. Afuera, 2 años es mucho tiempo, ¿no? Así que no me acuerdo cronológicamente. 2 años quiere decir usted que duró esta experiencia suya. En el gueto 2 años. 2 años sí. de gueto. Sí. Y la guardia era, además de alemana, polaca. La guardia era, es decir, los que estaban en la puerta, los que cuidaban era la SS. No, polacos no. Y además la policía judía que han formado dentro del gueto, que formó el Judenrat, estaba ahí también para ayudarles o no sé qué cosa. Generalmente elegían a gente, digamos, cada uno de su conocimiento, eran puestos de privilegio. ¿Usted quiere decir que ser policía judía era puesto de privilegio? Para el policía, ¿no? ¿Y qué memorias tiene usted de la gente que desempeñaba este papel? ¿Usted los vivía como amigos o enemigos, según el lugar en que estaban? Ni amigos ni enemigos, había que cuidarse de ellos. Yo tuve una vida muy intensa en el gueto. Trabajaba todo el día. Y le cuento más o menos un día de trabajo para como niña de 15 años que era en ese momento. No tenía 15 años. 43, sí. Del 28, 43, 41, ¿qué 43? 41 al 43, usted dice que duró Bueno, 2 pero años entré a los 41, entré en el 41. Y si tenía 12 años, 13 años. Bueno, no importa, un año más, un año menos, no. Cuénteme de su trabajo. Le cuento. Nosotros éramos privilegiados porque cuando empieza la guerra, empieza la entrada al gueto, mi papá tenía en venta 2 vacas. Y estas dichosas vacas pudimos entrar al gueto. Y los instalamos en un establo, ¿no?, donde procurábamos darles de comer con las cáscaras de la verdura que iba comprando por todo el gueto de la gente, ¿no? Nos daba un poco de leche, era bárbaro. Después vendía la leche, con la plata obtenida de la leche, podíamos comprar otros alimentos.
Esto era el principio del gueto, ¿no? Además, yo personalmente creo que he tomado esto como una aventura también, una cosa evidentemente de inconsciencia, o no saber peligro, o no distinguir el peligro, o desafío, nunca lo analicé con profundidad, además nunca lo hablé con gente fuera de mis compañeros. Entonces, estaba todo cercado, pero nosotros en un lugar, por ejemplo, como éramos muy chicos, hemos hecho un pozo debajo de la tierra y debajo de esto y salíamos hasta la madrugada por ese lugar, fuera de gueto, sacábamos las estrellas y tratábamos, ¿no?, con la plata que obtenía yo de la leche, comprar otras cosas a los polacos. Entonces comprábamos pan, comprábamos manteca, a veces un pedazo de carne, que era de caballo, pero lo era. O sea, ustedes salían clandestinamente Claro, del gueto, claro. que usted y otros jóvenes, Algunos chicos, sí. y eran conscientes del peligro que estaban corriendo. Pero todo era peligro, conscientes que podía pasar. Sí, no pensaba. No los atraparon nunca. Sí, me atraparon 2 veces. ¿Y dónde la atraparon? ¿Fuera del gueto? Sí, sí. ¿Y qué ocurrió? Y me dieron una buena paliza, me dieron 25 golpes cada vez, ¿no? Y me soltaron. ¿Quién la atrapó? Los alemanes, la patrulla alemana. ¿Y cómo la reconocieron? ¿Cómo la identificaron? ¿Usted se había quitado? Yo creo, esa es una buena pregunta. Supongo que los polacos le habrán dicho, porque una vez me encontraron en la calle donde vivía. Y donde yo vivía había muchos polacos que ocuparon nuestras casas. Y eran del barrio, conocían, así que alguien le habrá dicho. Esto supongo, nunca se me ocurrió pensar en esto tampoco. Bueno, eran 27, a la verdad una paliza terrible. Che. Y a pesar de eso usted insistió. Siempre. ¿Y qué llevaba el gueto? ¿Qué traía de vuelta? ¿Qué traía? Lo que podía, pan, manteca, carne a veces, huevos a veces, alimentos. ¿A cambio de leche? No, a cambio de plata, la leche la vendía en el gueto. Ah, bien. Era un plato, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, ¿no? Iba, limpiaba el lugar de la vaca porque mi padre estaba enfermo, ¿no? La ordeñaba, ¿no? Y después la salía a vender. ¿Usted misma la comerciaba? Claro, claro. ¿Que iba de casa en casa? No, por la calle, iba con, con una cosa, ¿cómo se llama? Donde se guarda la leche en el campo, con un tamborcito, ¿no? Sí. Con un litro, y ofrecía la leche. Y la vendía. Era muy tramposa, le ponía agua a la leche. No tendría que verlo confesada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo esto significaba mucho, porque la vaca tampoco daba mucha leche porque no comía muy bien. Ahora, había racionamiento de alimentos. Sí. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Usted sabe que no me acuerdo? Habrá habido muy poco o se ve que no dependía de esto, porque no me acuerdo. Pero usted en algún momento tomó un trabajo regular también en el gueto. ¿Qué hacía? El trabajo regular yo lo tomo cuando sale un decreto de que cada persona que trabaja en un establecimiento donde el trabajo está destinado al ejército alemán o a Alemania, tiene más posibilidades de sobrevivencia. Y era muy difícil entrar en estas fábricas. Pero entré yo y entró mi mamá a una fábrica donde se hacían botas para los alemanes, ¿no? Botas especiales cuando iban al frente ruso. ¿Una fábrica fuera del gueto? No, en el gueto funcionaba esto. Gueto. Sí. ¿Cómo obtuvieron ese trabajo? Yo creo que mi mamá lo obtuvo porque conocía al director de allá. El Judenrat intervino. Generalmente, yo creo que Judenrat habrá distribuido el trabajo, pero en el caso nuestro particular, mi mamá tenía un amigo que estaba dentro de esta profesión ya antes de la guerra, por lo siguiente lo nombraron con un puesto más importante porque sabía. Y él nos tomó a trabajar a mi mamá y a mí dentro de la fábrica. ¿Y fue un alivio conseguir este trabajo?
¿Mejoró la situación de ustedes a raíz de esto? Nos dio un poco más de tranquilidad, ¿no? Y evidentemente nos ayudó en determinado momento, pero no desde lo económico, porque no nos daban nada, me acuerdo, pero nos daba mucha tranquilidad de tener este documento. Y en los documentos que usted va a ver de mi padre están los dos certificados. Certificados que indicaban que ustedes trabajaban para una fábrica Tal cual, que para tal producía fábrica con para el los nombre. alemanes. Claro, claro. Era un documento muy importante. ¿Y su padre a todo esto? Y mi padre trataba de ganar algo de plata comerciando en el gueto también. Y además a mi papá le gustaba mucho la política y la libertad, era un hombre con muchas inquietudes. Se pasaba el día en la calle, siempre traía algo para comer también y estaba muy bien. ¿Usted recuerda si en ese tiempo le llegaba información del exterior, de los hechos de la guerra, si había algún tipo de comunicación, si había radios clandestinas? ¿Sabe lo que a mí me pasó durante toda la guerra? Viví solo por hoy. ¿Perdón? Vivía siempre solo por hoy. Por el día. Por el día. ¿Usted quiere decir como si el único esfuerzo fuera para sobrevivir? Nada más. Digamos, esto era, ni pensaba sobrevivir el día. Había una negación, ¿no?, de mi parte en particular. Sin embargo, por lo que usted relata, con estas salidas del gueto, usted tenía una extraordinaria energía para hacerse cargo de su familia. Sí que tengo, sí que la tenía, la sigo teniendo. Ahora no tanto, pero toda la vida la tuve. No, así que traía la comida, todo lo demás, y después cuando empezamos a trabajar en la fábrica, mi mamá estaba muy debilitada, eso que tenía 38 años. Ya tenía un problema de pulmones, empezó a enfermarse, habrá sido una tuberculosis, no sé. Entonces ella tenía turno mañana, yo tenía turno noche para trabajar. Entonces durante la noche yo preparaba mi producción, era un trabajo muy pesado, muy, muy, muy pesado. Pero era joven, lo podía hacer y hacía, digamos, mi trabajo y preparaba el trabajo para mi madre también. Así que cuando yo salía de la fábrica y entraba mi mamá, ella ya sabía dónde tenía que buscar su trabajo para que por lo menos no tenga que hacer tanto esfuerzo en este trabajo. Esto duró mucho tiempo, como 1 año y medio me parece, perdí la noción del tiempo. Sabía muy bien arreglarme en el gueto. Y después iba a la calle y ordeñaba la vaca, toda esta historia que le conté antes, y después a la tarde, si podía, me iba fuera del gueto también. Y no nos faltó de comer. No nos faltó de comer. Teníamos una vida muy ordenada, de mucho amor en la casa. Me acuerdo, de mucha abnegación uno con el otro. ¿Y usted ya tiene memoria en ese tiempo del comienzo de los traslados del gueto? Pues empiezan. Al año, estando en el gueto, ellos empiezan, no me acuerdo cuando empieza a perder la guerra en Stalingrado. Y esto ya era clarito porque por nuestra ciudad pasaban ya los trenes de Rusia con muchos alemanes heridos. Y un poco de noticiero que hubo, y un poco de chimentos que hubo, un poco de milagro que se esperaba, siempre se hablaba de lo mismo, que la guerra va a durar tanto, va a durar más, va a durar menos y todas estas historias. Usted acaba de decir noticiero, ¿a qué se refiere? Yo supongo que había gente, supongo, que habrá tenido un contacto o tenía radio y escuchaba las noticias del exterior también. No sé si exactamente el exterior, pero digamos de la parte polaca de la ciudad, sí. No tengo mucho conocimiento sobre esto. Vayamos al tiempo de los transportes. Transportes. ¿Usted dice para la liquidación del gueto? Pero el gueto no se liquidó de una vez. Nosotros entramos al gueto en septiembre del
1941, creo. En febrero, marzo han hecho la primera tanda, ¿no? 1942. O dos. La primera tanda, no me acuerdo, creo que en el 41, ¿eh? No, 42, está bien. Han hecho la primera tanda de evacuaciones, han evacuado una gran parte de judíos ya para los campos, pero todavía no teníamos muy claro que había campos. Sabíamos que los llevaban a otro lado a trabajar. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Y con qué criterio de selección? ¿Sabía usted algo de eso? No, ahí no había selecciones. Los llevaban, creo que los llevaban a familias enteras. Mi nieto, Entonces, esta era la primera acción que lo llamábamos en el gueto, que habrán liquidado unos 15.000 personas. Pero nosotros nos sentíamos bastante resguardados con el permiso de trabajo que teníamos. Y se seguía únicamente viviendo al día. Lo que sí, por ejemplo, todas estas acciones nos daban a mí personalmente un miedo terrorífico a la muerte. Porque generalmente empezaban a entrar al gueto eso de las 4 de la mañana, oscuro, ¿no? Se hacía un caos, un pánico, gritos y todo esto demás. Esto era aterrador. Y a quien lo tocaba, lo tocaba. O sea, las acciones tenían lugar durante la noche. Madrugada. Pero en invierno, a las 4 de la mañana. Estaba oscuro todavía siempre y después iba amaneciendo. ¿Y en qué momento afecta esto a su familia? A nosotros nos transportan cuando ya hacen la liquidación de todo el gueto, que es en el julio 43. ¿Qué significa liquidación del gueto? Que han decidido a sacar a toda la gente y hacer Judenrecht. ¿Cómo se llama? Libre de judíos. ¿Cómo? Libre de judíos. Libre de judíos, claro. Que se liquidaba el gueto. ¿Qué? Judenfrei. Judenfrei, claro. ¿Y cómo operó esto? ¿Cómo fue el procedimiento? Lo que usted recuerda. Me acuerdo que a la mañana empezaron los gritos en el gueto y ya algo sabíamos que nos iba a pasar porque ya teníamos noticias de otras ciudades. Nos vestimos, mi padre tenía algunas cosas, algunas alhajas, nos juntó a todos y lo dividió entre todos, suponiendo que no íbamos a poder estar juntos todo el tiempo. ¿Y usted qué recibió? Un anillo, un brillante. ¿Y qué hizo con él? Esta es otra historia para más adelante. ¿No me lo va a contar? Se lo voy a contar, pero como que interrumpo... No me interrumpe. Al contrario, cuénteme qué hizo con el brillante. En ese momento, ¿qué hizo? Lo tenía. Lo tenía conmigo, no me acuerdo bien lo que hice. Pero lo pudo conservar. Lo pude conservar. Entré con él a un campo de concentración de Majdanek, que era una cosa insólita. ¿Fue el único objeto que le dio su padre? Claro, el que nos servían otros. Un bolsito. Entonces, se llevaba. Estábamos en el punto en que distribuye objetos de valor entre sus familiares. Claro. ¿Y qué sucede? Y bueno, y nos dieron un destino a todos que teníamos que reunirnos todos en determinadas calles del gueto, que eran alrededor del hospital judío. Yo no sabía que mi papá pertenecía al movimiento clandestino de lucha contra los nazis. Cuando llegamos a este lugar, me llamó y me dijo, vos cuidá a mamá y a tus hermanos, porque yo tengo que hacer. Digamos, el mandato era hacia mí porque era la mayor. ¿Y qué tuvo que hacer? Fui a la lucha. ¿De qué manera? ¿Con qué elementos? ¿A dónde fue? Los elementos que tenían eran bombas caseras,
algunos revólveres, muy pobre todo, y muy poco duró todo. Porque a los 13 horas, calculo yo, estando allá, ya pasó uno, había tiroteos. ¿Usted escuchó? Sí, sí, estuve adentro del tiroteo. Pero usted perdió contacto con su padre en ese momento. Sí, sí, mi padre se fue Usted y se mi quedó con hermanito lo siguió. Y yo me quedé con mi mamá, con mi hermanita y un primito mío que vivía con nosotros porque la madre la había llevado antes, de 2 años. ¿Su hermano qué edad tendría en ese momento? Mi hermano tenía 9 años, mi Entonces, hermanita su 11. hermano se va con su padre. Si lo sigue, lo corre. No, No, su padre no elige llevarlo. No, él lo sigue solo. Y usted tiene esta imagen de su hermano yendo atrás de su papá. Yo no tengo imagen de mi hermano, no me acuerdo nada. Terrible. Pero sabe que se fue con su papá. Sí, sigo contando mejor. Les voy a relatar, creo que va a ser mejor. Entonces, a la hora, a las 2, no tengo mucha noción de tiempo, pasa un hombre y me dice, che, tu papá está herido y tu hermano también. Y le pregunto, ¿dónde están? Me diciendo, parece que lo llevaron al hospital. Entonces, creo que la culpa que me persigue hasta ahora. Voy a lo de mi mamá y le digo, mira mamá, vos estás acá con mi hermanita y mi hermanito, y papá está mal herido, ¿qué te parece si voy a ver a mi papá, a papá y a mi hermanito dónde está? Y me dijo, andate, pero fui por mi iniciativa y no por la de ella. Y me fui al hospital, que estaba a 1 cuadra, 2 cuadras, porque todo era cerca. En el hospital empecé a buscarlo a mi padre, había muchísimos heridos, había pánico y caos, y lo ubiqué en una cama, ¿no? Muy mal herido, tenía 5 balas o 6, ¿no? Totalmente postrado, tenía una bala en el cuello, tenía una bala en la espalda, tenía una bala en el peine, tenía una... Estaba todo baleado. Y empecé a ocuparme de él. Que ahora me parece ridículo, pero siempre es así. Uno quiere que salvar a la persona a través de las emociones y no a través del razonamiento. Llamé a los médicos, también judíos que estaban dentro del hospital y me dieron algún calmante, una otra cosa. Y me acuerdo siempre la pregunta que hacía, si no pasa nada, ¿se va a curar él? Esta pregunta siempre me acuerdo, ¿no? Ni me acuerdo lo que me contestaron. Sé que lo cuidé bien. Bien dentro de lo que podía, porque me pedía un poco de agua, conseguía y le traía, dar vuelta en la cama, todo esto. Y él estaba muy preocupado por mi hermanito. Él estaba consciente. Totalmente consciente. Y lúcido. Y lúcido. Entonces me pedía todos los días, anda a buscarlo por el hospital, debe estar en algún lado. Y todo el día salía a buscarlo por todos lados. En las salas no estaba ninguno. No lo encontré. Y después empecé a buscar la ropa, entre la ropa, ¿no? Y encontré el tapadito de él. Entre la ropa, ¿a qué se refiere usted? ¿Entre la ropa que cuando venía la gente le sacaban la ropa y lo metían en la cama. Entonces había bulto de ropa en o sea que en algún lugar del hospital estaba. Claro, pero estaba muerto. ¿Usted encontró el tapado? El tapado con el juguete en el bolsillo y la bala perforada por el tapadito. Y nunca más supo de él. Sí, no había que saber más. El cadáver de él nunca lo pude encontrar. Buscaba muchísimo dentro del hospital. A lo mejor estaba debajo de otros, o tengo la impresión que lo vi y no lo reconocí, porque vi un chico muy morado, muy hinchado. Tenía dudas, era mi hermanito, ¿no? Y así estuve con
Mi padre durante 4 o 5 días porque estaban liquidando el gueto, pero el hospital no lo tocaban todavía. O sea que de alguna manera, a pesar de que estaban en lucha, porque usted cuenta un hecho extraordinario, el Había una gueto de Białystok resistencia, resistía, había una resistencia en el gueto de Białystok, seguro que pero el había. hospital, de alguna manera era el hospital, digamos, de la resistencia, no había sido tocado por los alemanes todavía. No, el hospital no estaba tocado por los alemanes porque sabían que ellos estaban concentrados en este lugar y había mucho trabajo, había 50.000 judíos que había que despacharlos, ¿no? Para la cámara de gas. Y este con un trabajo planificado lleva 8, 10 días y 12 días también. Esto supongo que habrán decidido primero Dar atender, prioridad. ir prioridad a la gente que estaba, digamos, en las calles preparada para la salida y el hospital lo dejaron a lo último. ¿Y usted permaneció varios días con su padre? Yo calculo con una semana, no me acuerdo bien, o 4 días. ¿Entraba y salía o se...? No, no estaba dentro del hospital. Si salía afuera me llevaba con los demás. Porque ellos por tandas de 1.000 personas, de 2.000 personas, iban transportando a la gente. Han hecho por una de las salidas que ya habían preparado antes, a una vía de ferrocarril a donde cargaban a toda la gente para llevarlas a las cámaras. ¿Y por qué dejó el hospital usted? Porque entraron los alemanes, dijeron que toda la gente sana que salga afuera. Yo me escondí debajo de la cama de papá, era tan ridículo esto, ¿no? Y me encontraron enseguida. Y empecé a salir. Y las coincidencias de la vida realmente, ¿no? Mi mejor amiga durante todo este tiempo en la Argentina, ¿no? Y en el campo también. El padre de ella era el director del hospital. Cuando yo, al salir del hospital, he visto que los alemanes separan al personal idóneo del hospital, y dentro de estos, el que daba las órdenes era el padre de mi amiga, que era el director del hospital. Entonces me di cuenta, si ellos separan a gente, esta gente va a quedar. Era muy chica, sabía meterme muy bien, evaluar las situaciones, y me puse junto con este grupo para volver. Porque Usted por su cuenta pudo elegir. Siempre hago por mi cuenta. Siempre. Número 3, entrevista a Luba Biegun, apellido al nacer Alcon. Yo soy Pedro Ebel, en Buenos Aires, República Argentina. Usted comentaba que se instala en la fila de los que usted supone se van a salvar. Claro. ¿Usted deja el hospital en ese momento? Claro. Dejo el hospital, no me dejan quedarse en este grupo, salgo del hospital y empiezo a caminar con toda la avalancha de gente custodiada por los alemanes para salir del gueto a través de la puerta e ir unos 2 o 3 kilómetros hasta la vía del tren donde nos cargaban para ir. Se suponía que a Treblinka. O sea que de hecho del hospital al transporte directamente. Sí. Y en ese punto usted abandona a su padre, ¿eh? Acá abandona a mi padre. ¿Qué más supo de él? Nunca más. Nunca más supe de nadie. O sea que el último vínculo con su padre es cuando usted se esconde debajo de la cama. Tal cual. ¿Y qué supo de su madre y de su hermana? No supe nunca más. Bueno, sigo. Por favor. Entonces,
hemos llegado a un lugar de campo donde había muchísima gente porque los transportes no podían dar abasto para cargar a todos juntos. Pasé allá 2 días y 2 noches, buscando entre paréntesis, pensando que a lo mejor iba a estar mi madre con mi hermanita, pero no los encontré porque me dijeron que ya habían ido con un transporte anterior.